Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el segundo libro de Crónicas esta tarde, en el capítulo número 15. Vamos a leer. Capítulo número 15, vamos a estar leyendo. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcáis vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a toda Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solamente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En este capítulo número 15, hermanos, encontramos la narración de un rey, este rey llamado Asa, que este rey viene haciendo profundas reformas, botando ídolos en el capítulo número 14. Pero ya acá en este capítulo número 15 encontramos ciertas motivaciones que llevan al rey Asa a urgir de estas reformas. Ahora, realmente, queridos hermanos, la sociedad siempre ha tratado de devaluar la vida espiritual. Y ese ha sido como uno de los objetivos que Satanás, el diablo, el mundo, enfoca sus batallas contra nuestra fe. Y siempre la estrategia ha sido
devaluar, 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 devaluar y devaluar. Devaluar, estoy diciendo. Y esto siempre se hace con el objetivo de que la idea de Satanás es que la vida espiritual no tenga un valor. Y es ahí en donde, en el sistema en donde nos movemos, se ha impregnado tanto esto de que se llega a considerar el ridículo cuando una persona dice: yo voy a la iglesia. Y es ahí en donde encontramos una férrea oposición cuando usted honestamente exterioriza y dice: mire, estoy sirviendo en una iglesia, estoy siendo obrero, estoy en alguna área sirviendo en la vida espiritual, tengo un hogar de restauración y todo lo que conlleva el servicio al Señor. Entonces, cuando uno exterioriza este tipo de comentarios reales en la vida de aquellos que no entienden esto, entonces lo ven a uno, como le comento, hasta en un punto lo llegan a ver como ridículo, lo llegan a ver como tontito, y no solamente eso, sino que lo llegan a ver como realmente eso que haces no tiene ningún valor. Y entonces es ahí en donde aparecen un montón de comentarios como: mira, ¿para qué vas a la iglesia? No miras que ¿para qué ofrendas? ¿Para qué diezmas? No miras lo que hacen los pastores con las ofrendas, esto, aquello y acá. Después vienen achaques y dicen: ¿para qué vas a la iglesia? Deberías de descansar, deberías de visitar a tu familia, deberías de hacer esto, deberías de hacer esto otro. Y entonces es un borbandeo por todos lados para devaluar la vida espiritual, para que logre penetrar en nuestros corazones y pueda minar nuestra fe, y eso pueda hacer efecto en nuestra actitud y en nuestra conducta tarde o temprano. Ahora, la idea de el sistema de poder minarnos y golpearnos en ese aspecto es siempre la misma. ¿Cuál? El objetivo es el mismo siempre: que el creyente llegue a considerar que la parte espiritual no tiene ningún valor. Y entonces, cuando el creyente llega a asumir esto como una verdad, entonces empezamos a descuidar la vida espiritual. El que ya pertenece al cuerpo del Señor empieza a descuidar la vida espiritual, porque cada vez más la vida espiritual empieza a devaluarse, a devaluarse, a devaluarse. Y el que no ha iniciado en la vida espiritual, entonces este ambiente lo lleva a no integrarse porque no tiene ningún valor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Y entonces es acá en donde nosotros asumimos esto como una realidad. Y tarde o temprano el que está perseverando asume esto como una realidad. Y muchas veces la asumimos como una realidad porque pensamos que no hay ninguna diferencia. Y ese es un error. Usted se recordará allá en el libro de Génesis, si no estoy mal, el caso de Esaú. Esaú era el primogénito y usted recordará de que vendió su primogenitura por un plato de lentejas o un plato de frijoles, para que lo entendamos acá. Y la posición de él fue, y la idea de él fue: ¿para qué? Si eso no tiene ningún valor, ¿para qué me va a servir la primogenitura? ¿Para qué me va a servir eso? Si realmente eso no tiene ningún valor.
Y usted recordará que él lo vende, lo regala por algo insignificante, pero tarde o temprano usted recordará que eso le pasa factura y dice el lloro y el crujir de su interior de haber perdido algo que tenía un gran precio. Entonces muchas veces y casi siempre cuando nosotros no estamos conscientes de lo que tenemos, de la realidad, entonces este tipo de situaciones van a minar nuestro corazón y tarde o temprano vamos a desistir de la fe. Por eso es que el creyente debe de saber y estar consciente del alto valor que tiene la vida espiritual. Y es acá en donde en el capítulo número 15 de este libro que usted leía, el rey Asa encuentra el alto valor que tenía la vida espiritual. Y una de las cosas que le dieron un tremendo valor a este rey Asa, dice, es que en el versículo número 1 dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Entonces usted acá encuentra una realidad, y la realidad que encuentra es que hay una profecía sobre este rey, y le dice: mira, si tú estás con el Señor va a ser hallado. Y no solamente el Señor va a ser hallado, sino que el Señor estará con vosotros. Pero también si le buscareis, él será hallado, le dice en este versículo número acá. Pero también te quiero decir que si tú le dejas, también él los va a dejar. Entonces acá encontramos que este rey ve la importancia de la vida espiritual. Y eso es lo que hoy continuamente no se valora, queridos hermanos. Es por eso es que la parte espiritual es lo que menos importancia se le da. El ser humano es la parte que menos importancia le da. ¿Y por qué no tiene importancia? Porque creemos que no vale o está devaluada en nuestros corazones. Pero hay una realidad, y la realidad es que esta que encontramos en el capítulo número 15. Y la realidad es que si nosotros está el Señor en nosotros, entonces vamos a hallar al Señor, a Dios. ¿Y cuándo es que vamos a hallar al Señor? Lo vamos a hallar en esos momentos difíciles, en esos momentos en donde todos nos dejen, en esos momentos en donde quedemos solos ante la vida, ante la sociedad. Entonces Él dice: me van a buscar, pero me van a hallar. Pero también si ustedes no me buscan, no me van a hallar y no me van a encontrar, dice este versículo. Y esto empieza a tener valor cuando uno se da cuenta en la vida que los amigos no existen. Esto empieza a tomar valor cuando las personas quedan en la quiebra y se dan cuenta que nadie le sirve de fiador a nadie. Esto uno se da cuenta cuando la persona está en cuidados intensivos y sabe que en muchas ocasiones nadie lo ha llegado a visitar. O uno se da cuenta cuando es llevado a una cárcel y los familiares se olvidaron. Y más en estas ahora situaciones difíciles en donde ni tan siquiera se puede ir a visitar a los familiares a las cárceles. Entonces, en esas condiciones es cuando uno se da cuenta del alto valor que tiene el que el Señor esté en nuestros corazones.
Pero mientras tanto, la vida espiritual se ve devaluada. La vida espiritual no vale. El servicio no vale. Las cosas de Dios no vale. El congregarse no vale. Y es ahí en donde nosotros tenemos que entender esta realidad, que es el mundo, es el sistema, son las condiciones de este sistema el que nos llevan personalmente a que las cosas de Dios no valen. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Y por ejemplo, hace algunos años, el divorciarse era algo como de película. Como se dice, hace algunos años el ver un muerto era algo como de película. Era algo extraño, era algo raro, era una noticia. Hace algunos años el hablar que un pastor se divorciara eso era gravísimo, para que usted lo entendamos. Y yo lo viví en los 90s, era gravísimo. Pero ahora, en estos tiempos, es algo normal. Y ya se volvió tan normal que no solamente una, sino que 2, 3, 4 veces. Y cuando usted empieza a ver este tipo de actitudes de autoridades, no solamente de autoridades, sino que del pueblo, sino que de los creyentes, sino que de la iglesia del Señor, entonces como que humanamente uno dice, donde va Vicente va toda la gente. Entonces humanamente el cerebro le juega una mala pasada a uno. Y entonces dice uno, bueno, si lo hizo fulano, si fulano dejó su esposa, se volvió a casar, y yo no veo que tenga problemas. Si el otro hizo esto hizo otro, fulano lo hizo. Entonces dice el creyente, entonces si yo lo hago también no va a pasar nada. Y entonces ahí Satanás logró el objetivo de hacer y lograr llevar a devaluar la vida espiritual a tal grado de que no vale nada. Y entonces cuando ya no, la vida espiritual no vale nada, entonces estamos propensos a dar el paso para el pecado. Y entonces cuando el creyente dice, no, entonces no va a pasar nada si yo me divorcio, no va a pasar nada si yo hago esto, si hago esto, si al fin del cabo no se nota la diferencia. Alto, aquí hay una promesa que le hace el Señor a Asa, y le dice el Señor, si tú estás conmigo, yo voy a estar contigo en tus batallas. Pero también te quiero aclarar, el día que tú no estés, también ustedes no me van a hallar. Y eso lo entendió Sansón en la Biblia. Sansón se llegó a acostumbrar, llegó a pensar de que era tan normal las victorias, llegó a pensar que eran tan normal derrotar a los filisteos, salir triunfante en las guerras, que empezó a descuidarse. Y no solamente descuidarse, sino que lo que sus padres le habían inculcado, que él era un nazareno, o sea que él era una persona que había nacido para el Señor, entonces llegó a devaluarlo tanto que él llegó a pensar de que si él cedía, las cosas iban a seguir iguales. Pero él se dio cuenta que las cosas no siguieron iguales. ¿Y qué le sucedió? Lo primero que hizo Satanás fue sacarle los ojos. Porque el diablo, dice la Biblia, que vino a matar, a hurtar y a destruir. O sea que solamente es el Señor el que nos da vida y es amigo del ser humano. Entonces uno debe de estar bien consciente de esta realidad, porque Sansón pensó que las cosas, todo iba a continuar igual, que él podía ceder ante esta situación. Ya había empezado a ceder una vez, 2 veces, y esta otra dice que le dijo a Dalila,
Sansón, Sansón, los filisteos. Y dice que Sansón se levantó como que nada había pasado. Pero dice la Biblia que Jehová se había apartado de él. Entonces, usted jamás tiene que asumir que las cosas van a seguir iguales. Cuando el creyente devalúa la vida espiritual, jamás las cosas serán iguales. Porque la única situación en donde siempre estaremos en victoria será cuando el creyente y la iglesia esté en paz con el Señor, esté en sintonía con el Señor. Porque toda vez y cuando Sansón estuvo en sintonía con el Señor, cumpliendo el propósito de Dios, había victoria, había victoria. Por eso es que nunca usted se debe dejar calentar la cabeza por lo que la gente dice, o por lo que la gente le establece, o lo que la gente lo quiera influenciar. Jamás uno se debe dejar de calentar la cabeza por eso. Siempre el creyente debe tener sus propias convicciones, y las propias convicciones son y serán siempre que si nosotros estamos bien con el Señor, va a haber victoria en nuestra vida. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. La gente dice, no va a pasar nada, no va a suceder nada. No va a pasar nada, todo va a pasar, todo va a ser igual. Pero le dijo el Señor, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Las cosas no son iguales. Entonces es acá en donde Asa, al darse cuenta de esta verdad, al darse cuenta de esta realidad, que hay una tremenda diferencia, entonces dice acá que cobra ánimo y con más ímpetu y con más ánimo derriba los altares de los dioses, porque sabía que hay una diferencia, porque sabía que era totalmente diferente el estar en paz con el Señor que el estar en contra del Señor. Pero ¿cuál es el problema ahora? El problema ahora es que pensamos todo lo contrario. Lo que pensamos, como le digo, como la vida espiritual está tan devaluada en nuestros corazones, que pensamos que sin congregarnos, sin buscar del Señor, las cosas van a ser iguales siempre. Y eso no es una realidad. Eso no es una verdad. Porque acá el Señor fue bien claro y le dijo, si vosotros estuviereis conmigo, yo voy a estar con vosotros. Entonces, hermano, ¿qué debo de hacer? Lo que uno tiene que revisar es qué valor tiene la vida espiritual en nuestra vida. ¿Qué valor tiene la vida espiritual? Porque los factores externos y los factores internos pueden llevarnos a devaluar la vida espiritual. Usted por muchas razones y por muchos motivos puede decir, mire, el congregarse en una iglesia no tiene sentido, el buscar del Señor no tiene sentido, no tiene resultados. Usted puede llegar a esa conclusión, usted personalmente, por muchos factores. Y usted se puede justificar y decir, sí, es verdad, por este factor, por este otro factor, yo no voy a hacerlo, no voy a perseverar. Ese es un error. Por ejemplo, le voy a poner este ejemplo. Dentro de las iglesias hay mucho mal testimonio, pero exagerado. No solamente en esta, sino que en todas. Y entonces mucha gente viene a la iglesia y por eso es que muchas veces nosotros decimos que las iglesias no son bancos. ¿En qué sentido?
En el sentido que mucha gente viene a la iglesia y le pide prestado a otro alguna cantidad de dinero, sean 10 o sean $20, lo que sea. Y entonces mucha gente ha venido a una iglesia y le han pedido prestado. Y le dicen, mire, présteme $10, $20. Y no se preocupe, yo se lo voy a pagar dentro de 3 días. Y resulta que usted quizás era nuevo o quizás ya era perseverante y creyó en la otra persona. Y entonces vino la otra persona y no le pagó. Y entonces dice usted, no, qué barbaridad. Los hermanos son tramposos, los hermanos son malos, los cristianos esto otro. Y eso ha sido un causante por años, por décadas, por siglos, para que mucha gente diga, yo no me congrego en una iglesia, y devaluar la vida espiritual a tal grado de que la gente dice, yo no vuelvo a congregarme nunca más. Y ese ha sido un justificante para que la gente se caiga de la obra, supuestamente. Pero ese es un error. Ese es un errorazo. Ese es un errorazo, porque por eso es que el Señor a usted le dio boca. Y la boca, y el Señor le dijo, y en la misma palabra lo establece, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Y usted pudo haber dicho no, pero usted dijo sí. Entonces no se queje, no es la iglesia, no es el Señor. Entonces, ¿qué se debe de hacer ante estas situaciones? Entender de que porque alguien me quedó mal, eso no significa y no es una justificante para que la vida espiritual la pongamos por los suelos y digamos, esa sea la excusa para no congregarme y para no buscar de Dios, como mucha gente lo ha venido haciendo. Entonces, ¿qué hago, hermano? Por eso es que nosotros siempre recomendamos, mejor regáleselos. Y mire, deme prestado. No, es que no soy banco, vaya al banco. Si el banco no le da prestado, entonces ¿por qué lo voy a hacer yo? Es una lógica normal. Es una lógica. Si el banco no confía en usted, entonces ¿por qué tengo que hacerlo yo? Es algo lógico. Pero cuando nosotros queremos hacer la de Dios, de ayudarle al otro, entonces ese es el problema. Ese es el problema. Y entonces eso sirve como un puñal contra nuestros corazones para caernos y devaluar la vida espiritual. Entonces, pero el Señor dice, no hay justificante, no hay ninguna. Porque aquí es claro, le dice el Señor a Asa, si tú me buscas, yo voy a estar contigo. Pero también te digo que si tú te alejas, también lo voy a dejar. Entonces mucha gente cree que porque la vida espiritual está devaluada, entonces esa es la justificante para no perseverar. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Ahora, le explico esto porque tarde o temprano usted se va a enfrentar a una situación de estas. Tarde o temprano alguien en la iglesia le va a pedir prestado y no le va a pagar. Tarde o temprano alguien va a hablar mal de usted dentro de la iglesia. Le voy a comentar lo que nos pasó a nosotros como familia. Nosotros nos congregamos en una iglesia durante 15 años. Y el pastor general de esa iglesia nos expulsó con sus 80 pastores. Imagínense que un día de estos viniera el pastor general y lo expulsara a usted de la iglesia, pero con toda la iglesia. Sería suficiente justificante para que yo fuera ateo y escupiera a los pastores. Escupidos los hiciera. Suficiente justificante para no creer en la Biblia, para no creer en Dios, para escupir a los pastores, para hablar mal del evangelio. Porque nos expulsaron de una iglesia. Suficiente razón para poner por los suelos el evangelio. Pero
esa no es ninguna justificante para poner en los suelos el evangelio. Porque como se dice, las cosas no cometen pecado, las cosas no cometen pecado, los que cometen los pecados son las personas. Es como los delitos. O sea, la pistola no comete ningún delito, el que comete el delito es la persona. O sea, es lógico. Entonces, o sea, el evangelio no ha cometido ningún pecado, sino que son las personas. Entonces usted jamás puede personalizar que esto es por esto, esto por esto. O sea, pase lo que pase, el evangelio siempre estará en el top. Nos guste o no nos guste, son las personas las que nos dañan. Pero por eso no es suficiente para que yo diga, no voy a ser evangélico, no voy a perseverar, esto, la otro. Fuimos nosotros mismos del problema. Entonces, ¿qué debo de hacer? Entender de que si Dios no está conmigo, va a haber fracaso en mi vida. Y entonces eso me lleva a lo que hizo Asa, a levantarme y decirle, realmente a mí aquí no me importa que me echen, que me tiren, que me queden mal. Si la verdad, si hay una realidad, si Dios está conmigo, yo voy a ser victorioso. Pero si Dios no está conmigo, yo voy a ser perdedor y va a venir fracaso en mi vida. Sería suficiente justificante para que yo personalmente fuera ateo, así literalmente. Pero le voy a explicar esto. Cuando usted entiende esta verdad, entonces usted cobra ánimo. Cuando la persona entiende esta verdad, que hay una diferencia letal. Hace poco hablábamos con un grupo de jóvenes acerca de la importancia de llegar virgen al matrimonio. Y entonces estaban buscando las diferencias. Y entonces la sociedad hoy establece que esto no es posible y no es una realidad. Porque se ha devaluado tanto. ¿Y por qué se ha devaluado tanto? Porque, como le comento, ya no tiene valor. Entonces hablábamos con un joven que ha tenido un promedio de unas 40 mujeres. Eso ya es un hermano, un joven. Y entonces me dice, mire hermano, he tenido como 40 mujeres. Pero el gran problema, me dice, de hacerlo o no hacerlo, de permanecer o no permanecer, es que va a haber comparación. Cuando esa persona se case, lo van a comparar con los 30 que ha estado el otro, o con las 30 que ha estado el otro. Y entonces, una de las peores cosas que puede haber en la vida, usted sabe que todos somos únicos. Usted es único. Nadie más se parece a usted. Pero una de las cosas que más toca el ego de una mujer o de un hombre es que lo comparen no solamente con uno, sino que lo comparen con 30 o con 40. ¿Aló? Y entonces por eso es que hay tanto divorcio ahora. Y entonces después, tarde o temprano, va a venir el divorcio, porque si no se logra asumir esta realidad, ambos personajes, entonces si no se logra asumir esta verdad, entonces va a venir este problema de comparación. Y entonces al venir este problema de comparación va a venir un divorcio, tarde o temprano. Entonces la gente dice, no tiene valor. Alto, espérese. Usted piensa que no tiene valor, porque la sociedad eso le ha hecho creer a la juventud, que no tiene valor. Pero sí tiene un valor, porque el valor que tiene es que usted será único y nadie más, ninguna comparación con nadie más
toda vez y cuando la persona se mantenga fiel delante del Señor. Y eso va a evitar problemas a corto plazo, problemas a futuro, a largo plazo. Pero la sociedad establece que eso no tiene valor. Pero no por eso usted puede asumir esa realidad. Entonces dice la gente, ¿para qué? Como dijo Esaú, ¿para qué me va a servir la primogenitura? ¿Para qué me va a servir congregarme? ¿Para qué me va a servir mantenerme fiel delante del Señor? ¿Para qué me va a servir si todo va a seguir igual? Le dijeron a Sansón, Sansón, los filisteos. Y dijo a las fuerzas, y las fuerzas se habían acabado. Las cosas no seguirán iguales, porque la única forma para que el creyente y la iglesia salga vencedora es que Dios esté con ella o con él. No hay otra. Si Dios está con nosotros, todo será posible. Lo establece su palabra. Todo, dice, lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, toda vez y cuando esté depositado el poder de Dios sobre ese creyente y sobre esa iglesia. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Versículo número 8, ayúdeme a leerlo. 3, 10, 15, 8. Dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Cobró ánimo. Cuando uno se da cuenta de esta gran verdad, cuando la persona se da cuenta de esta gran verdad, entonces uno cobra ánimo. ¿Y en qué sentido? El creyente cobra ánimo. Los Asa cobran ánimo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente y la sociedad establece otra situación para nuestra vida. Pero es ahí en donde nos vamos a la palabra y el creyente cobra ánimo. Y entonces dice, no, es cierto. Si yo estoy bien con el Señor, voy a salir triunfante con mis hijos. Mire, una de las cosas más difíciles, se lo voy a poner así. Se establece que una persona es exitosa. Se establece que una persona es exitosa cuando se puede hacer la transferencia. Se lo voy a poner así. Cuando se puede hacer la transferencia. Este es un sueño de todos los millonarios. Por ejemplo, esos grandes millonarios que tienen esas grandes empresas, ellos quisieran que sus hijos tuvieran la misma visión y dieran todo porque poder hacer la transferencia hacia ellos. Pero usted ve que la mayoría de los hijos de estas personas no se puede hacer la transferencia. Me dijo un empresario aquí en el país, dueño de un hospital millonario, y me dice, ¿cómo quisiera, me dice, dejarle este gran hospital privado aquí en El Salvador a mi hija? Me dice, ¿cómo quisiera, me dice, todo hecho, me dice. Pero ella allá en Francia, me dice, viviendo en un apartamentito, me dice, con su loco ahí, me dice, peludo, como quisiera, me dice. Todo esto se va a perder, me dice Jorge. 60 años de trabajo, me dice. Cero deuda, no le debo nada a ningún banco, me dice. Una de las cosas más difíciles es lograr penetrar el evangelio
en sus hijos. Eso se vuelve meramente imposible. Eso solamente se puede con la ayuda y el favor de Dios. Que sus hijos quieran ser evangélicos, no porque les han contado, sino porque ellos han visto un cambio en su vida. Y entonces cuando la persona, aquí no estamos hablando que usted le va a dejar una casa o esto, estamos hablando que usted es evangélico y su hijo quiera ser evangélico, porque si usted le deja la palabra del Señor a su hijo, le está dejando todo, le está dejando más que le deje millones. Le está evitando sufrimiento, le está evitando ir a la cárcel, le está evitando tanto sufrimiento. El evangelio es la mayor herencia que alguien le puede dejar a un hijo. Pero ¿por qué muchos hijos no quieren nada del evangelio? Por muchos malos testimonios de sus padres. Porque sus padres piensan que no tiene valor. ¿El qué no tiene valor? El ser íntegros, el ser verdaderos. Y a quien usted no le puede dar a tol con el dedo es a sus hijos y a su mujer. O a su esposa, o a su esposo. Usted no le puede engañar. Si su hijo nunca lo ha visto orar, jamás va a querer orar. Si su hijo nunca lo ha visto ayunar, jamás va a querer ayunar. Si su hijo ve que cada vez hay que rogarlo a usted para venir a la iglesia, jamás va a querer venir a una iglesia, jamás. Si su hijo ve que usted viene rogado y enojado a la iglesia, jamás va a querer perseverar. ¿Y por qué se pasa todo eso? Porque no tiene valor. Pero cuando vemos aquí que tiene un gran valor la vida espiritual, entonces uno cobra ánimo. ¿Cuántos millonarios quisieran que sus hijos fueran sanos? Que no fueran drogadictos, que no fueran adictos a las drogas. ¿Cuántos quisieran eso? Me estaba comentando un mecánico de un señor de mucho dinero que era dueño de un banco aquí en el país que quebró. Y me dice, mira, me dice, el hijo lo encierran con cadenas, me dice. Y el otro día, como la casa es una gran montaña, se quería aventar de la ventana, me dice, y el guardaespaldas tuvo que aventar 3 tiros, me dice, para que no se aventara, antes que se aventara, me dice. Y el bicho me dice, cuando oyó los 3 tiros se asustó y se detuvo y lo lograron agarrar porque estaba bien drogado. ¿Cómo no quisieran los hijos, los padres, lograr que sus hijos no fueran drogos? Pero eso no se puede. Eso no se puede estudiando en Harvard, estudiando en Cambridge, mandándolos a una buena universidad. Eso solamente se puede cuando se le da valor a la vida espiritual en el Señor. Hay victoria en los hijos, hay victoria en la esposa, hay victoria en el esposo, hay victoria en la familia. Eso no se puede. Eso no se puede con ningún mecanismo humano. Y entonces la gente dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a una iglesia? ¿Para qué voy a llevar a los hijos a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si todos los pastores son hipócritas, mire los pastores lo que hacen, mire esto, siga pensando así. Dese a tol usted mismo con el dedo. Pero la vida espiritual tiene un alto valor. Más de lo que usted piensa. Es que como le comento, es que aquel haga, que el otro haga. Eso me tiene sin cuidado. Que dicen que dijo, nos tiene sin cuidado. Usted tiene que permanecer en la roca que es Cristo. Usted está haciendo su casa. Usted está construyendo con su familia. No en los hombres, no en organizaciones, no en iglesias. Usted está construyendo su casa sobre la base sólida del Señor. Y dijo el Señor que cuando se construye la casa sobre la roca, no sobre la iglesia, no sobre las personas, no sobre los malos testimonios, cuando se construye la casa sobre la roca, vendrán vientos,
vendrán huracanes y la casa va a permanecer porque está cimentada en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. ¿Y cuáles son esos vientos? Ahí le van a llegar a ofrecer droga a sus hijos. Ahí van a llegar. Ahí va a llegar el compañero de trabajo a su mujer a decirle: mira, vamos a tomarnos un cafecito, aquí no está tu marido. Ahí va a llegar la proposición indecente. Pero no importa que no estés. No importa que no estemos en ese momento. Porque como la roca, la casa está siendo construida sobre Dios, entonces no importa. No importa que usted esté presente o no esté presente. No importa que usted le ande revisando el teléfono, no se lo revise, no se lo revise. Porque usted está sobre la roca inconmovible. Ahí está, ahí está, ahí está, poniendo la piedra, poniendo la piedra. Y deje al Señor hacer su trabajo. Deje al Señor hacer su trabajo. Porque cuando construimos sobre lo sólido, es Él. Es Él el que protege la casa. Es Él el que protege la familia. Es Él el que protege las finanzas. Es Él el que da la victoria. Dice el Proverbios: el caballo se alista para la guerra, pero es el Señor el que da la victoria. Usted se va a alistar para la guerra, pero es el Señor el que le dará la victoria, porque la victoria no viene de los hombres, sino que viene de estar en paz con el Señor. Dele un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Hoy y cada vez más la vida espiritual va devaluándose. Dentro de algunos años, así como le comento, en los 90s era rarísimo ver un pastor que se había divorciado. Dentro de algunos años, probablemente vamos a encontrar hasta pastores afeminados, como me decía un hermano, que en un país, en Europa, hay diáconos que son hasta afeminados. La vida espiritual cada vez va decayendo. Pero no importa que siga decayendo ante los hombres. Usted tiene que saber el alto valor que tiene en su corazón. Y toda vez para usted valga, no importa lo que la gente diga y la sociedad. Es para mí la importancia. Porque si para mí tiene toda la importancia, va a haber bendición, como dijo Asa. Hubo victoria para Asa y cobró ánimo para ponerse en paz con el Señor. Dele un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. No se deje guiar por lo que la gente dice. Usted lea la palabra del Señor, escuche la voz de Dios, y es ahí en donde tenemos que mantenernos. Por eso le digo, no importa lo que venga, no importa las circunstancias, siempre la palabra del Señor siempre valdrá lo mismo en el pasado, en el presente y en el futuro. El evangelio no puede ser cambiado, ni nosotros los hombres lo podemos cambiar. Siempre ha sido el mismo de siempre. Ahora, el gran beneficio es que si usted se mantiene, téngalo por hecho, que cada una de las victorias que usted va a ir enfrentando, porque esto es usted sale de una y viene otra, sale una y termina otra, sale una y viene otra, pero usted no se preocupe, toda vez y cuando. Vea, hace poco estábamos con una pandemia, hoy viene otra, y hoy viene otra situación, y otra situación,
pero no importa, toda vez y cuando estemos en las manos del Señor. Cada una de esas guerras vamos a ir saliendo victoriosos porque Él es el que nos está dando la victoria. ¿Cuánto lo creen? Así que aquellos que piensan que esto no tiene el valor, sí lo tiene, más de lo que ustedes piensan.